estamos hablando son, esta por ejemplo que vemos en la diapositiva, esto es por su simple y rara fábrica, me ha gustado traerla, porque adquiere un encanto especial este tipo de construcciones. Las claves de estas modalidades constructivas tan extrañas no han podido ser descifradas con argumentos lógicos, pero se les puede atribuir que estas edificaciones imitan al templo de Salomón o al templo del Santo Sepulcro de Jerusalén. Aunque la temática laberíntica del medievo alcanzó su mayor esplendor en el arte gótico, el uso de los trazados con estas formas comenzó a esforzarse en el periodo románico para inferir un motivo más espiritual en las iglesias. Consistía en una serie de círculos y octógonos concéntricos en cuyo centro se exponía un motivo geométrico o una representación mediante unas líneas que dibujaban una cruz para simbolizar a Cristo dentro de la ciudad de Jerusalén, de la Santa de Jerusalén, cuya ubicación estaba en el centro del mundo. Si bien la trama de algunas formas laberínticas por su complicación dificultan su interpretación, según la filosofía reinante del medievo, su destino era siempre de orden natural, espiritual. La entrada en el laberinto era el nacimiento, la salida, la muerte, y el recorrido por el mismo simboliza las distintas vicisitudes con las que los humanos tenemos o tenían que afrontar durante la vida. Una visión de unidad donde se fusionan lo terrestre y lo celeste. Durante la Edad Media, el motivo del laberinto fue cristianizado y la figura del centro fue sustituida por la cruz, de forma parecida a lo que sucede en esta fotografía que vemos aquí, de una iglesia bizantina. En este caso, la función de la red mística del laberinto era defender el centro, entendido como espacio sagrado de la realidad absoluta o verdad revelada del cristianismo. Aunque el símbolo del laberinto ha sido utilizado con relativa frecuencia en el arte antiguo y medieval, con la intención meramente decorativa, al tener carácter geométrico y no presentar nada tomado de la naturaleza, en ocasiones se ha interpretado de manera esotérica. Son muchos los autores que han asociado los laberintos y los espirales del interior de las iglesias con ceremonias de iniciación y mitos esotéricos, pero nos vamos a limitar a lo que es científico. Pero no podemos, como podemos comprobar en una curiosa frase que aparece en un manuscrito hermético de la Edad Media y que se conserva en la iglesia de San Marcos. Dice textualmente: viendo estas 1000 espirales que van del interior al exterior, estas bóvedas esféricas que de este lado y el otro vuelven entre sí mismas, reconoce el curso cíclico de la vida que se revela, y así sus recodos resbaladizos y sus caminos tortuosos, él, refiriéndose a Dios, se despliega concéntricamente y se enrosca sutilmente en espirales compuestas, al igual que en su rosca la serpiente del mal recta y desliza a veces a plena luz y a veces en secreto. Bueno, son comentarios de pensadores medievales. Posiblemente, desde un punto de vista estrictamente cristiano, la exégesis alegórica del antiguo mito de Teseo estaba en la misma línea del pensamiento medieval, especialmente en Francia, porque se representaron en el pavimento de las naves ciertas escenas parecidas a este mito, aunque controlado por la Iglesia, puesto que los artistas, obviamente, en cuanto a sus trabajos, no se podían guiar por sus propias inspiraciones, ni podían expresar su personalidad, ni siquiera podían firmar las obras. Solo la Iglesia era la encargada de buscar una forma perfecta que correspondiera a prototipos sagrados de inspiración cristiana y de valor casi sacramental. Los ejes o los brazos de los laberintos solían dibujar un diagrama análogo al que rige la fundación del templo cristiano, una cruz inscrita en un círculo. El hecho de que existieran laberintos cuadrados en el arte paleocristiano, como veíamos antes, es posible que se debiera al intento de demostrar la cuadratura del círculo. Durante el siglo XI y XII, estos trazados geométricos, además de ser muy comunes
en los manuscritos de los beatos, con la intención de dar a conocer ciertas enseñanzas de tipo teológico y filosófico, decoraban las paredes y el suelo de los templos de Italia, lugar del que se empezó a extender hacia Francia, hacia el sur y al este de Europa. Los laberintos construidos en la fachada de la iglesia abacial románica del siglo XII de Santa Fe de Conques de Aveyron parece representar un mundo cósmico, un microcosmos rodeado por los 4 ríos del paraíso. Seguramente por esto en la Edad Media se conocían los laberintos con el nombre de Camino de Jerusalén. Es curioso reseñar esto, porque Cristo, que está el Pantocrator, Cristo Dios, está con una mano, la mano derecha la alza hacia arriba, donde está el cielo, y sin embargo con la otra mano con la izquierda señala el infierno. Aquí aparece el demonio con la boca para cogerse a los que han cometido el pecado en la vida. Aquí se representan a los santos de la iglesia, aquí a los que están esperando entrar en la gloria, y aquí aparecen los que están aquí en esta línea. Por eso dicen los ríos del paraíso, que están a la espera de que se los coma el demonio y aparecer en el infierno. Es muy curioso. Esta es la misma iglesia, pero es que me encanta porque ya la misma iglesia en sí ya es un símbolo increíble, pero eso será otro tema, otra conferencia, porque eso sería muy largo. Entonces lo vamos a dejar pasar, porque aquí habría que estar hablando bastante tiempo. Teniendo en cuenta que el laberinto es una figura que se puede dibujar mediante una espiral, que no es otra cosa que una curva plana que gira o a partir de un centro y se aleja progresivamente de él, se puede construir un laberinto a base de una espiral de círculos concéntricos ininterrumpidos para hacer el camino más confuso. La propia simbología del laberinto de los laberintos y los espirales de las iglesias medievales fueron concebidos para canalizar la fe de los fieles hacia el divino, encaminar el ejercicio espiritual hacia el único objetivo de la vida del creyente para adquirir una conciencia ontológica con la que poder encontrar el centro luminoso del reino de Dios. Como podemos comprobar en esta fotografía de la cúpula de la capilla de San Galgano, esto está en Montesiepi, situada en la provincia de Siena, de ámbito románico, pero con una variante románico-pisano, y construida en el año 1185. La alternancia de colores, además de la ornamentación y el atractivo que de por sí ya imprime esta cúpula, nos invita a mirar hacia su cúspide, donde aparece una especie de puerta que solo es alcanzable con la oración, un círculo que por no tener ni principio ni fin simboliza el cielo y su perfección. Como sabemos, la cúpula y la bóveda se asientan en las iglesias como si de un cielo físico se tratara, motivo por el cual algunas de ellas se decoraban con unas espirales ascendentes para llegar a la cúspide, para que los fieles dirigieran su mirada en esa dirección, donde aparecía un vano situado en lo más elevado de la bóveda, porque ese recorrido simbolizaba la ascensión de Cristo. El pequeño hueco circular que vemos ahí es conocido con el nombre de óculo. Aparte de la función luminaria sobre el crucero, su simbolismo es el más extenso de todos los mensajes, pues se trata del axis mundi, el eje del mundo, el punto donde se une el mundo celestial con el terrenal, lo material con lo espiritual, lo divino con lo humano, lo finito con lo infinito, lo inmortal con lo mortal y la vida eterna con lo temporal. Estamos convencidos de que la luz, yo pondría un momento esta otra vez, estamos convencidos de que la luz de mediodía que se introduce por el óculo de esta iglesia románica no solo ilumina el interior de la cúpula, el transepto, el crucero y a quien lo contempla,
sino que ilumina a toda la Edad Media y se nos aparezca como un arte luminoso en el que el espíritu ostenta la supremacía. Considero que contemplar este hecho en una iglesia románica es asistir a un momento privilegiado, pleno e irrepetible. En la iglesia románica del siglo XII, en el Santo Sepulcro de Torres del Río, que está en Navarra, podemos ver que su extraordinaria cúpula simula un cielo vertebrado y estructurado por unos nervios y unos espacios libres para formar unos tonos. Curiosamente, lo describimos sobre la fotografía. Si la observamos detenidamente, aparecen unos nervios que componen una estrella, una forma estrellada. Esto es la cúpula de Torres del Río. Por cierto, tengo una anécdota aquí, que haciendo esta foto, pues él estaba tirado en el suelo haciendo la foto a la cúpula y entraron unos cuantos extranjeros, americanos, y le quisieron subir. Fue una anécdota que aquel día pasó curiosa. De todas formas, dibuja una estrella a base de estos potentes nervios prismáticos que hacen que forman una estrella, pero es que además, bueno, están apoyados en modillones de rollo, y están reforzados por estos otros que están apoyados, que están sobre los capiteles, y bueno, es modillones tal, y después aquí esta composición forma un espacio libre en el interior que es en realidad una falsa cúpula, porque está hecha a base de esto y además con unos mosaicos aquí de forma ajedrezada que le dan algo importante para destacar. Todo esto es lo que hace destacar el centro, que es el óculo, es lo que hablábamos antes, el axis mundi. Bueno, aquí entre estos son aparejados modillones de rollo, aparecen unas ventanas que no se ven aquí con claridad, pero son del arco de medio punto, y enfrente están unas estructuras trilobuladas, y entre ambos hay una celosía que al pasar la luz del sol, pues convierte a la luz como si fuera algo mágico. Es impresionante esta cúpula. Para conocer la simbología geométrica de las iglesias es preciso hacer una mención a varias de las figuras que se utilizaban. El círculo, el cuadrado, el polígono regular y los trazos lineales curvos o rectos, elementos con los que se comunicaban los mensajes del más alto nivel metafísico. El círculo, la rueda, la roseta, la esfera, el disco y otras figuras similares, por ser todos sus puntos equidistantes al centro, representaban el principio y el fin, la unidad limitada de Dios. Este es el sentido que tienen los laberintos que se realizaban en el pavimento en algunas catedrales góticas francesas, tales como las de Rennes, Amiens, Saint-Omer, Chartres y otras que iremos describiendo. Esta es muy curiosa, la he puesto muy curiosa, por su singularidad la hemos expuesto. Esta pintura es una pintura del siglo X que se encontró arrinconada detrás del trastero de la capilla central de una iglesia románica del siglo XI. Pone Kirche, pero en castellano es Quirico, de San Quirico de Pedret. Esto se encontró en la restauración de unos frescos, que apareció esto detrás, por eso se conserva también. El siglo X está policromado y perfectísimo. Este círculo que vemos ahí en esta figura, el círculo significa el mundo, pero por tener en el centro una imagen de un orante con los brazos extendidos en forma de cruz, significa que ese mundo es sagrado. Y el águila o gallo que aparece encima simboliza el poder de la consagración. Simbología, esto, claro, hay que entenderse mucho, pero en cuanto a los laberintos de la Catedral de Chartres, es el único que se conserva in situ, ocupando todo el ancho de la nave central, sobre el eje que separa la tercera y la cuarta bóveda, contando obviamente desde los pies del principio de la entrada de la iglesia.
Si ponemos atención a las uniones curvas de sus líneas, nos daremos cuenta que en sus 4 brazos forman una cruz y los ejes, por su orientación, se corresponden con los 4 puntos cardinales, de igual forma que el trazado de la planta del templo. Sus dimensiones son las siguientes: 16 metros de diámetro, 264 metros de recorrido a través de 11 círculos concéntricos. Como curiosidad matemática, su diámetro es exactamente el mismo que el del rosetón de la fachada principal. De esta forma se muestra a través de la propia arquitectura todo el sistema de proporciones, un sistema de proporciones que fue construida la catedral. O sea, las proporciones áuricas, las proporciones sagradas, que era el fin. Bueno, en las fuentes históricas, al laberinto de la catedral de Chartres se le denomina el camino de Jerusalén, porque el acto de recorrer el laberinto de rodillas, recitando el Miserere, se consideraba ya una penitencia que otorgaba tantas indulgencias como la peregrinación a Tierra Santa. Según la tradición, los 11 círculos concéntricos de este recorrido laberíntico era una vía de penitencia que sustituía al peregrinaje a Tierra Santa o a Santiago de Compostela, que era de gran importancia, pero debe de recorrerse de rodillas, siendo su duración de 1 hora, justo lo que se tarda en caminar 1 legua, que son 5 kilómetros. Como curiosidad, resulta que es la distancia que recorrió Jesucristo con la cruz a cuesta hasta llegar al Monte Calvario. Por ese motivo, este laberinto fue conocido y popularmente se conoce en Francia como el nombre de la legua. Esta curiosa vía es una especie de camino de fe, llena de obstáculos y sufrimientos, este camino que hemos descrito.